Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy exploraremos un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre el poder de la voluntad y la libertad de decisión en contextos tanto históricos como personales. Hablaremos de los vicios de la voluntad en el derecho romano. Estos conceptos no solo definieron el marco legal de una época, sino que también nos hacen preguntarnos cuánto control tenemos realmente sobre nuestras propias decisiones. Y aquí viene la pregunta clave para ustedes. ¿Alguna vez han tomado una decisión pensando que era totalmente suya, pero luego descubrieron que no lo fue? Toda decisión está marcada por factores externos que hacen decidir esto está mejor que aquello. Justamente por estos factores externos es que existían los tipos de simulación en el derecho romano que vamos a entrar más a profundidad. Sí, es que a veces también creemos que tomamos decisiones independientes, pero con el tiempo descubrimos que estas fueron influenciadas por factores externos, como la presión de un amigo, la publicidad o incluso normas sociales. Por ejemplo, alguien puede pensar que eligió libremente estudiar una carrera, pero después se da cuenta que lo hizo por cumplir expectativas familiares. A ver, los vicios de la voluntad se referían a factores que podían afectar la autenticidad y eficacia de los actos jurídicos. Entre los principales encontramos el dolo, la simulación, la violencia, el error y la reserva mental. Estos conceptos servían como herramientas para evaluar la validez de los acuerdos, asegurando que las decisiones fueran genuinas y libres de interferencias indebidas. Ahora sí, vamos a profundizar cada uno de ellos. En este tipo de simulaciones vamos a hablar de que ambos trataban de actos jurídicos. Lo que diferenciaba y marcaba aquí era la intención. Cuando hablamos de lo que era la absoluta, la intención era de hacer ver a las personas de que realmente esto se estaba haciendo, pero ellos no tenían en fin de que eso se llevara o se efectuara. Es decir, ambas personas, aunque hacían un contrato de compra y venta, realmente no se estaba vendiendo para ellos dos. Y luego tenemos la relativa, que era cuando se realizaba un acto de compra y venta, pero realmente la intención era otra, no que fuera una venta, sino realmente una donación. ¿Esto qué permitía? Permitía que no hubieran cierto tipo de disturbios contra otras personas y poder decir, mira, eso yo ya lo vendí. Cuando hablamos de la reserva mental, está bien ocurriendo cuando una persona expresa algo externamente, pero en su interior tiene una intención diferente, como por ejemplo alguien acepta de buena gana, digamos, firmar un contrato, pero internamente nunca tuvo la intención de cumplirlo. Aunque externamente parece un acuerdo válido en el derecho romano, esto no afecta el contrato, siempre que la otra parte actuara de buena fe creyendo en la declaración externa. En el derecho romano, el error era considerado un vicio de la voluntad que podía invalidar un acto jurídico si afectaba de manera significativa la intención de quien lo realizaba. Se clasificaba principalmente en 4 tipos. Error facti, que se refiere al error de hecho, es cuando la persona tenía una percepción equivocada sobre un aspecto esencial de la realidad, como por ejemplo el objeto o la persona involucrada en el acto. Está el error iuris, que es el error de derecho. Ocurría cuando alguien desconocía o malinterpretaba las leyes aplicables. El error essentialis, error que afectaba la esencia misma del acto jurídico, haciéndolo inválido. Por ejemplo, confundir la naturaleza del objeto contratado. Y por último, el error accidentalis, que se relaciona con aspectos secundarios o incidentales que no alteraban la validez del acto, ya que no eran determinantes para la voluntad del autor. Existían 4 tipos de dolo, y esto era cuando se tenía la intención de actuar mal contra la otra persona. Tenemos en dolo positivo, que son los actos activos de engaño como mentir o falsear información. En negativo, que es la omisión intencionada de información relevante ocultando la verdad. En determinante, que es aquel engaño que induce a la otra persona a realizar el acto jurídico. Y en dolo incidental, que es los engaños menores que no afectan la decisión principal de celebrar el acto jurídico, pero pueden dar lugar a indemnizaciones. Ahora, con respecto a la vis o a la violencia, este era un vicio de voluntad que afectaba gravemente la autenticidad de los actos jurídicos, pero se distinguían 2 formas principales. Está la vis absoluta, que involucraba el uso de fuerza física directa, como sujetar a una persona para obligarla a firmar un contrato. En estos casos no había voluntad alguna, ya que la acción era completamente forzada. Y por otra parte está la vis compulsiva, que se refería a la coacción moral o psicológica, donde una persona actuaba por medio a un daño inminente, como amenazas contra su vida, su familia o sus bienes. Aunque la acción era técnicamente voluntaria, el miedo extremo viciaba su consentimiento. Cuando hablamos de la importancia de proteger la autonomía en los actos jurídicos, esta es esencial porque garantiza que las decisiones reflejen así la voluntad de las personas. Cuando esta autonomía se vulnera, como en casos de coacción, engaño o simulación, se erosiona la base de la confianza que sustenta el sistema jurídico. De esta manera, proteger la autonomía no solo refuerza la validez de los acuerdos, sino que también el respeto, dignidad y libertad individual.
Una forma de garantizar la transparencia en los actos jurídicos actualmente, pues en cuanto a la violencia debemos asegurarnos de que nuestras decisiones estén libres de coacción física o moral, manteniendo un entorno de seguridad y protección. Para abordar el error es vital estar bien informados, tanto sobre los hechos relevantes como sobre las normas legales aplicables. Finalmente, debemos reflexionar sobre nuestras propias intenciones para evitar caer en reservas mentales, donde lo expresado no corresponda con nuestra verdadera voluntad. La intención, la gran palabra que marcaba si un acto jurídico se realizaba o se eliminaba. Ese fue todo nuestro podcast. Muchas gracias.